Muy buenas tardes, mi nombre es Mari Guevara. Voy a hablar acerca del tema de dinámica familiar y habilidades sociales para complementar el tema número 3 de la materia Psicología Experimental, Universidad Bicentenaria de Aragua. Se nos piden unos puntos a desarrollar, el cual a continuación voy a dar a conocer. El primer punto a desarrollar, de acuerdo a lo que el profesor nos pide, estamos hablando de conceptos de variables manejadas por autores que hablaron en su momento de trabajos en relación al tema. El primer tema nos habla el señor Luengo, ¿verdad? Rodríguez Luengo, en compañía de José María Román, en el año 1995 y 96 desarrollaron un tema sobre estructura familiar y habilidades, satisfacción parental. Allí las dos variables que se escogen es la estructura familiar y satisfacción parental. La primera es dependiente, ¿verdad? La estructura familiar conceptualizada por Luengo y José María Román nos dice que la estructura familiar como modelo de familias que crean un clan y hacen un entorno de ellos. O sea, es la forma como cada familia organiza su núcleo familiar. Es decir, habla de 4 estructuras. Está hablando de la nuclear, que es formada por todos, o sea, todos viven en el mismo techo. Estamos hablando de la monoparental, que es nada más cuando la mamá o el papá se ocupan de los niños y los niños viven con uno de ellos. Está la compleja, que es cuando papá y mamá viven en casa de alguno de sus padres con todos sus hijos. Y la binuclear, que cuando ambas parejas ya han tenido una experiencia previa y es lo que llamamos familias ensambladas. Después tenemos definiendo lo que es satisfacción parental, proviene de la interacción familiar, generando en ellos experiencias agradables y hacen de esto, generan sentimientos y algo positivo para la formación de un niño. Luego tenemos el otro trabajo, el segundo trabajo propuesto por el señor Alejandrina Vilca Ramos en el año 2016. Propone el tema clima sociofamiliar y habilidades sociales de los estudiantes del Instituto de Educación San Andrés. Allí nos escogemos 2 variables, que es clima sociofamiliar y habilidades sociales, que van relacionado al tema. ¿Okay? Definen ellos como clima sociofamiliar el ambiente donde se ejecutan las actividades familiares, y las habilidades es la forma como interactúan ellos. ¿Okay? Y el tercer tema que tenemos acá se llama influencia del clima sociofamiliar. Esta influencia del clima sociofamiliar y estilos de interacción parental sobre el desarrollo de las habilidades del niño y la niña. ¿Okay? Esto fue propuesto por Laura Izaza en Valencia en el año 2012. Las dos variables que tenemos allí es el estilo de interacción parental y las habilidades sociales. Entonces, dentro del estilo, ella pues conceptualiza un proceso interactivo de forma natural que ocurre continuamente dentro del núcleo familiar, y esto va a generar una conducta del individuo, de los cuales lo va a ayudar a él a sociabilizar. Luego tenemos las habilidades sociales, que bueno, la capacidad, como dice el otro autor, capacidad de relacionarse. Siguiendo con el otro punto que el profesor propone, de los datos consultados, cuál es el que me pareció más importante, más interesante, pues estamos hablando del primero, que es propuesto por la señora Tomasa Luengo y José María Román. Esto, ¿por qué me parece interesante? Porque de acuerdo al tema que tengo que desarrollar, que es dinámica familiar y habilidades sociales, tenemos que partir de una estructura familiar para poder garantizar una dinámica sana y una manera de interactuar con el medio de forma sana. Otro punto a desarrollar es la relación de variables. Bueno,
ya de alguna manera se relaciona la dinámica familiar, porque ¿qué es la dinámica familiar? Sencillamente va a ser la forma como se interactúa. Y si yo parto de una estructura familiar adecuada, pues voy a gozar de una armonía y de una sana interacción social. De esa manera se relaciona este tema. La otra, allí, bueno, ya cité a Laura Luengo, la confiabilidad. ¿Por qué es importante la confiabilidad? De alguna manera, cuando se va a desarrollar se va a desarrollar un tema nuevo, debemos de ubicar un contexto de otros autores que de alguna manera han investigado, han hecho instrumentos que le han dado validez a esa propuesta. Han desarrollado encuestas, han desarrollado entrevistas, y todo esto lo ha ayudado a complementar la investigación, y eso va a dar la confiabilidad del proyecto. La otra, dentro de las conclusiones, bueno, es importante tener claro lo que son las variables a ejecutar, porque dependiendo de las variables que yo maneje, sencillamente mi hipótesis a formular va a ser más confiable, más fidedigna. Y el tema que me aborda, ¿verdad? Que aborda en este momento, que es la habilidad, la dinámica familiar y la habilidad social que tiene el individuo, es de suma importancia conocer cómo está estructurada la familia, y así nosotros poder ensamblar una sociedad sana. Y la definición del tema que tengo acá, el tema que pude desarrollar es el siguiente, porque me piden formular una hipótesis, ¿no? Entonces, esa hipótesis que pude formular sencillamente es la influencia que va a tener la dinámica familiar en la relación del adolescente con sus amigos. ¿Ok? Entonces, volvemos al punto de partida, que nosotros, si el niño está teniendo una sana forma de relacionarse con sus padres, el nivel de conflicto que va a manejar cuando esté en la etapa de adolescencia va a ser muy mínima. Por eso se hace necesario que la estructura, la forma como está consolidada, el núcleo donde él convive, su familia, bueno, le va a permitir a él poder compartir de manera armoniosa en su entorno social. El planteamiento de mi problema o el título, la hipótesis formulada, es la influencia de la dinámica familiar en el comportamiento de los adolescentes en su grupo de amigos. Como último punto, dejo en claro que las variables utilizadas siempre van a ser una es de manera independiente y la otra se va a generar de manera dependiente, lo que quiere decir que siempre va a ir una atada al desarrollo de la que es independiente. Y se generan muchas preguntas, ese es un mundo de hipótesis que se manejan para tener una hipótesis general. Gracias por permitirme hablar en este corto tiempo, espero haber dado un buen análisis, y bueno, me despido. Muchas gracias por permitirme este espacio.